¡Vaya! Los ocupantes rusos, después de un interrogatorio, volvieron a fusilar a militares ucranianos. Los propagandistas rusos en Pokrovsk ya están grabando reportajes sobre ucranianos que esperan la llegada del mundo ruso. Ninguna concesión, el proceso de negociación está estancado. En el Kremlin rechazaron oficialmente el plan editado de Trump. Estados Unidos considera que los hombres de Budanov interceptaron las conversaciones de Witkov y Ushakov. Catástrofe humanitaria en Donetsk ocupado, sin luz ni agua. Limpieza étnica. Cómo el Kremlin extermina a los pueblos minoritarios en la guerra. Encontraron chivos expiatorios en Rusia. 6 personas recibieron cadena perpetua por la voladura del puente de Crimea. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han alcanzado un buque de asalto anfibio de primera línea de Rusia. Letonia está desmantelando la vía férrea que conduce a Rusia. Hola, mi nombre es Katerina Nesterenko y ahora mismo les contaré lo más importante. Pero antes, denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal para que no nos perdamos en el vasto mundo de YouTube. Comencemos con las noticias del frente. Los rusos han ocupado Luch en la región de Donetsk y Vysokoe en la región de Zaporilla. Hay avances cerca de Mirnograd y Pokrovsk. Así lo indica el mapa de Deep State. El mapa ha sido actualizado. El enemigo ocupó Luch en Donetsk, Vysokoe en Zaporilla, nombre soviético Krasnoe, avanzó cerca de Mirnograd en Donetsk, Satiche en Zaporilla, Morfopol en Zaporilla y Pokrovska en Donetsk. Deep State informa que los rusos ocuparon Zelenaya Rosha y avanzaron cerca de Vysokoe y Yablokovoe. Pero eso no es todo. Los rusos han vuelto a recurrir a la ejecución de prisioneros. Al oeste de Zelenaya Rosha, los ocupantes ejecutaron a 5 prisioneros de guerra de las Fuerzas de Defensa de Ucrania. El portal Deep State publica la correspondiente foto como prueba. El enemigo sigue ignorando todas las normas del derecho internacional, demostrando todos los aspectos de su mini civilización de biobasura. Según los datos disponibles, el enemigo capturó a los muchachos en una arboleda, los puso en una sola fila y tras el interrogatorio, los ejecutó. La situación sigue siendo tensa en torno a Pokrovsk y en la ciudad se están librando combates. Sin embargo, según la información del grupo de tropas Este, no hay cerco de las fuerzas de defensa. La logística se ha complicado, pero sigue funcionando. Se libran combates en la ciudad y, además, los ocupantes lanzan pequeños grupos en la parte central de Pokrovsk, cuya tarea es crear una imagen para los medios de propaganda. El enemigo, aprovechando las condiciones climáticas, intenta infiltrarse en la parte sur de la ciudad. Nuestros defensores detienen los intentos de pequeños grupos enemigos de avanzar hacia el norte. Los invasores planearon capturar Pokrovsk antes de septiembre, ya es finales de noviembre, pero los combates en la ciudad continúan. Como resultado de los feroces combates, la fragmentación sufre enormes pérdidas y ya se ve obligada a utilizar reservas. Esto es verdadera basura. En Pokrovsk, los camareros locales aparecieron en un vídeo realizado por propagandistas rusos. Aquí hay algunos de estos residentes que dan la bienvenida abiertamente a los militares rusos. El vídeo fue publicado por la periodista Yulia Kiriyenko. Pokrovsk lo lograron. Me gustaría llamar a esto otro video de propaganda. Pero siempre hay quienes realmente la esperan en sus ciudades. Por supuesto, son muy pocos, porque 3 a 5 personas en una población de 60.000 que había allí antes de que la ciudad fuera destruida ni siquiera es una tercera parte de 1%. Colaboradores hay en todas las guerras de todos los tiempos. Aquí están los nuestros. Aquí quedan todos los que esperaron. Buena suerte para ti también. Gracias. Tómate tú mismo. Además, el grupo militar Vostok informa que los rusos están aumentando la presión sobre Mirnograd e intentando cortar el espacio aéreo entre Pokrovsk y Mirnograd y entrar en la ciudad. En respuesta, las fuerzas de defensa están aumentando sus capacidades y empleando los medios necesarios para frustrar los planes ofensivos de los rusos. Se destruye el equipo y el personal de los ocupantes. Los defensores ucranianos también trabajan activamente en la destrucción de la logística del ejército ruso, lo que ha reducido significativamente la cantidad de acciones de asalto con el uso de vehículos blindados por parte de Rusia. Las tropas de ingenieros organizaron corredores y redes defensivas en aquellas zonas donde fue posible. Las rutas para el despliegue de equipos se han acercado al máximo a la línea de contacto, protegidas por las fuerzas de defensa aérea. La evacuación se realiza a través de estos corredores. Y allí donde la logística terrestre es imposible y por razones de seguridad se emplean drones pesados, NRK, o se realizan trabajos con grupos a pie. El NRK también se utiliza activamente para llevar lo necesario a las posiciones y evacuar a los heridos. Las fuerzas de defensa de Ucrania están haciendo el máximo esfuerzo para detener el avance del enemigo y mantienen con firmeza ciertas posiciones. No hay cerco de nuestras tropas, la logística se ha complicado, pero se garantiza en el volumen necesario.
Pero por muy difícil que sea, nuestros militares siguen manteniendo el frente y resistiendo a la horda rusa, que los supera considerablemente en número. Por eso les pido que apoyen a las Fuerzas Armadas de Ucrania y si no pueden hacerlo económicamente, escríbanles palabras de apoyo en los comentarios. Sé que ellos nos están viendo. No tienen intención de devolvernos lo que es nuestro. Nadie realmente creía que Rusia fuera a hacer concesiones en el plan de paz de Trump. De hecho, lo han declarado oficialmente. No estamos preparados para discutir algunos detalles de lo que está ocurriendo, incluidas las diferentes versiones de este plan de paz. Ryabkov también señaló que Rusia está negociando, atención, con China, sobre el fin de la guerra en Ucrania, así que la paz no llegará pronto, a pesar del ferviente deseo de Trump, escribe el periódico Telegraph. En su estilo habitual, el líder estadounidense intentó imponer el acuerdo a través de la fuerza de su personalidad y un plazo estricto, promoviendo un conjunto de tesis en una sola página que, según él, debían conducir a la paz. Al igual que en el acuerdo de Pagasia, el plan preveía un grupo de paz liderado por Trump, un intercambio de prisioneros y financiación internacional para la reconstrucción. Pero, como señalan los periodistas, a diferencia de Gaza, esta vez la iniciativa se topó con un líder que no estaba preparado para la paz. No hay ningún indicio de que Rusia quiera llegar a un acuerdo, y esa es la cuestión. La paz a cualquier precio, a la que ahora parece inclinarse Estados Unidos, no es paz. Mientras tanto, el periódico New York Times informa que el ministro del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, intimidaba a los europeos con la acumulación de misiles en Rusia para promover un plan de paz desfavorable para Ucrania. La semana pasada, diplomáticos europeos estuvieron en Kiev para escuchar el plan de paz del equipo de Trump. El ministro del Ejército de Estados Unidos, Driscoll, les dijo que Rusia ahora produce misiles lo suficientemente rápido como para acumular importantes reservas de armamento de largo alcance, a diferencia de los primeros años de la guerra, cuando los lanzaba aproximadamente a la misma velocidad a la que los producía. Normalmente, Estados Unidos condenaría a Rusia por acumular armas en lugar de usarlo como argumento a favor de un acuerdo de paz perjudicial para Ucrania. La administración Trump sigue insistiendo en que Rusia está ahora en una posición ventajosa, por lo que Ucrania debería aceptar un acuerdo de paz lo antes posible. Atlantic Connections escribe que el plan de paz de Trump para Ucrania ha llegado a un punto muerto y el asesor del presidente de J.D. Vance, creía que Ucrania no podría rechazarlo. Y el acuerdo se ve obstaculizado por un escándalo de corrupción. Según escribe The Atlantic, el equipo de Trump quiere aprovechar directamente los problemas internos de Ucrania para impulsar el acuerdo. A pesar de que la Federación Rusa, al mismo tiempo, no tiene intención de hacer concesiones. Y de hecho, The Economist escribe que no habrá negociaciones hasta el final del invierno, ya que Rusia no estará de acuerdo con ello. Hasta ahora, seguimos recibiendo propuestas sobre el cese de las hostilidades aquí, allá, en otros lugares. Las tropas ucranianas se retirarán de los territorios que ocupan. Entonces, en ese momento cesarán las hostilidades. Si no se retiran, lo lograremos por la vía armada. Si recuerdan, hasta hace poco Putin aprobaba el supuesto plan de paz de Trump. Sin embargo, cuando se trató de modificar algunos puntos, Rusia volvió a ponerse terca. Por eso, en todo el mundo civilizado está claro que Rusia no quiere la paz. Sí, Rusia quiere territorios ajenos y la capitulación de Ucrania. Detrás de la filtración de las negociaciones entre Vitkov, Ushakov y Dmitriev podría estar un servicio secreto europeo, descontento con la postura prorrusa del enviado especial de Trump. Así lo informa The Guardian, citando a un exagente de inteligencia. Otro exagente de inteligencia sugirió que lo más probable detrás de la filtración esté un servicio de inteligencia europeo indignado por la postura prorrusa de Vitkov. Mientras tanto, uno de los exaltos funcionarios de inteligencia declaró en conversación con periodistas que la llamada pudo haber sido interceptada por varias agencias, pero que la fuente más probable era alguien dentro del sistema estadounidense. Existen diferentes formas de interceptar llamadas, incluyendo métodos tradicionales de inteligencia electrónica, ciberataques y acceso a dispositivos, así que, en teoría, todo es posible. Pero tengo serias sospechas de que esto proviene de Estados Unidos, y si es así, hay dos organizaciones que son capaces de hacerlo: la CIA y la NSA. Además, los periodistas escriben que el motivo para filtrar la llamada también podría haber venido de Ucrania. Sin embargo, Kiev difícilmente habría decidido hacerlo, temiendo un conflicto catastrófico con Washington en caso de revelarse la verdad. Es posible que Ucrania haya tenido un motivo para hacer público este llamamiento.
Kiev está muy preocupada por el papel de Witkoff en las negociaciones y quiere socavar su posición y hacer pública la impactante escala de la cooperación entre el Kremlin y el asesor de la Casa Blanca. Sin embargo, el riesgo de un conflicto catastrófico con los estadounidenses en caso de que se descubriera probablemente habría hecho reflexionar a los funcionarios ucranianos, y la posibilidad de rastrear una llamada de WhatsApp realizada fuera del territorio de Ucrania sería un logro técnico impresionante para las agencias ucranianas. Mientras tanto, el medio European Pravda informa que en Estados Unidos creen que la inteligencia ucraniana escuchó la conversación entre Witkoff y Ushakov y que fue la Dirección Principal de Inteligencia, GUR, quien filtró la grabación a los medios. Estados Unidos, quiero decir, los círculos del gobierno estadounidense están prácticamente seguros de que esta conversación fue grabada por la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania. Eso quiere decir... ¿Qué opinas? ¿De quién es, por así decirlo, obra esta filtración de la que tanto se habla? Leyendo los comentarios bajo los episodios anteriores, veo que muchos nos ven desde Kazajistán, Moldavia, Europa e incluso Estados Unidos. Nosotros, los ucranianos, les estamos muy agradecidos por su apoyo y estamos orgullosos de tener espectadores tan sensatos. Escriban bajo este episodio desde qué país nos están viendo y si en su país apoyan nuestra lucha contra el imperio del mal. Siempre leo sus comentarios con mucho gusto y mientras tanto nosotros continuamos. A continuación, lo más interesante. Noches como estas en Rusia son inolvidables. En estas imágenes se puede ver cuántos buenos drones volaron de visita al pantano. Taganrog fue el primero en recibir a los invitados. Una refinería de petróleo en Novokuybishevsk, en la región de Samara, recibió un ataque de drones. Qué divertido. Este ya es el tercer ataque contra este objetivo en 2 meses. Los ataques anteriores fueron el 19 de octubre y el 16 de noviembre. El enemigo no conoció la tranquilidad en la parte temporalmente ocupada de Ucrania. La infraestructura energética de Donetsk ocupado fue atacada por drones aliados. Sorpresas como estas para los ocupantes ya se están volviendo algo habitual. El buque de desembarco ruso tipo Tapir fue llevado a reparación tras el ataque con dron, según el SBU. El gran buque de desembarco de la Federación Rusa fue atacado por drones ucranianos durante un asalto nocturno el 25 de noviembre en la base naval de Novorossiysk. Las imágenes satelitales tras el ataque fueron publicadas en la red social X por la investigadora de inteligencia sintética Tom Bay. El buque de desembarco del proyecto 1-71 tipo Tapir resultó dañado durante el último ataque de Ucrania a Novorossiysk ayer. Fue visto en la parte interna de la base naval, donde 2 remolcadores lo trasladaron desde el dique a otro lugar protegido dentro de los rompeolas para su reparación. Recordemos que en la noche del 25 de noviembre, el Servicio de Seguridad de Ucrania, junto con las fuerzas de defensa, atacaron la terminal petrolera y la base de la Marina de Rusia en Novorossiysk. Bueno, ¿qué puedo decir? Es ambiguo. ¿Te gustan este tipo de noticias? Dale like si estás de acuerdo conmigo. En Rusia, 8 personas recibieron cadena perpetua por el caso de la explosión en el puente de Crimea. De hecho, según la versión de la investigación rusa, 6 empresarios, un agricultor y un camionero ayudaron a los servicios especiales ucranianos a hacer explotar un camión con explosivos, lo que resultó en la muerte de 5 personas. Como resultado de las acciones coordinadas de los miembros del grupo, el 8 de octubre de 2022, cuando el vehículo pasaba por el punto designado en el puente de Crimea, el artefacto explosivo improvisado fue detonado. Como consecuencia de la explosión ocurrida, murieron 5 víctimas, incluido el conductor, que no estaba al tanto del plan delictivo y transportaba el artefacto explosivo improvisado en su camión, mientras cruzaba el puente de Crimea en su vehículo junto a sus padres.
Una niña menor de edad sufrió múltiples lesiones y, además, se causaron daños materiales significativos a la Federación de Rusia, así como a personas físicas y jurídicas. Y en cuanto a este daño patrimonial, que es significativo y considerable, a la Federación de Rusia. Además, por las demandas de las víctimas para la compensación de daños materiales y perjuicio moral, el tribunal ordenó a los acusados, de manera solidaria, el pago de más de 7.000 millones de rublos. Recordemos que la explosión en el puente de Crimea ocurrió el 8 de octubre de 2022 como parte de una operación del Servicio de Seguridad de Ucrania que utilizó un camión con 21 toneladas de explosivos. Como resultado de la explosión, una parte del puente cayó al mar y en la vía férrea se incendiaron vagones cisterna con combustible. Moldavia convocó al embajador de Rusia, Oleg Oserov, y le entregó una nota de protesta debido al sobrevuelo de 6 drones rusos sobre el territorio del país. Así lo informa Newsmaker. En las redes sociales aparecieron imágenes de cómo llevaron al edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Moldavia un dron ruso que había caído previamente en Florești para demostrar la magnitud de la violación. En Chisinau calificaron el incidente como una grave violación de la soberanía y una amenaza a la seguridad nacional. Por su parte, el embajador de Rusia en Moldavia, al ver el dron derribado que había entrado en Moldavia desde la región de Odesa, confirmó que el modelo le resultaba familiar. Pero calificó el suceso de sumamente extraño y sugirió que la caída del dron en Moldavia podría ser una puesta en escena bajo bandera ajena. Por eso dice que es necesario investigar el incidente. Según él, el número de este dron supuestamente apareció el 18 de noviembre en la región de Kharkov y de manera sorprendente, unos días después, terminó en Florești. No se destruyó ni siquiera al caer sobre el techo y no dañó nada a su alrededor. Pero este tipo de casos que generan muchísimas preguntas y cualquier experto les dirá que el número de este dron ya había aparecido el 18 de noviembre en la región de Kharkov y de repente, de manera milagrosa, termina unos días después en Florești, ¿verdad? Bueno, probablemente aquí hay que reflexionar. Simplemente les proponemos esto como prensa. Tiene razón, Gerviera, pero si miran sus características técnicas verán que no puede volar más de 300 kilómetros. Bueno, en realidad no me sorprende. ¿Y qué más se puede esperar de los rusos cuando hay cosas evidentes y el propio embajador está insinuando que supuestamente es Ucrania? ¿Lo reparó y envió ese dron a Moldavia? Me pregunto qué parte de la población moldava se tragó el disparate descarado de este personaje. Escriban en los comentarios lo que piensan. ¿Letonia podría desmantelar la vía férrea que conduce a Rusia? El gobierno analizará la información sobre el posible desmantelamiento de la línea ferroviaria en la frontera oriental del país para finales de año, con la participación de las Fuerzas Armadas Nacionales. También será importante la coordinación con Lituania y Estonia. El presidente Edgars Rinkēvičs declaró que se espera una mayor claridad sobre la cuestión del desmantelamiento de la línea ferroviaria en la frontera oriental del país a principios del próximo año. La tensa situación en la frontera oriental del país se mantendrá durante mucho tiempo y el desmantelamiento de los rieles es una de las posibles soluciones. Se espera que esta cuestión también sea discutida por los presidentes y primeros ministros de los países bálticos. Según el presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, las decisiones finales deberán tomarse ya a principios de 2026. Rusia se prepara para una guerra en Europa. En esto están convencidos los propios europeos y, como nunca antes, se preparan para una invasión del ejército de Putin. En las fronteras con Rusia y Bielorrusia, los países de la OTAN están concentrando armamento y personal militar para que la conocida burocracia europea no retrase los procesos de traslado de equipos, armas y unidades militares entre países. Por eso actualmente se está formando allí el llamado Schengen militar, y los europeos están reestructurando apresuradamente sus complejos militar-industriales. Siguiendo el ejemplo de Ucrania, el peligro que proviene del Kremlin está cada vez más cerca. La Unión Europea se está preparando para enfrentarse a Putin. En las fronteras de Rusia y Bielorrusia, los países de la OTAN están concentrando armamento y fuerzas humanas. Al mismo tiempo, los eurodiputados están trabajando seriamente en el espacio militar Schengen. Nosotros debemos mostrarle a Putin que Europa ya no se asocia con la impotencia y que la democracia no es sinónimo de debilidad. El espacio Schengen se está preparando en estrecha colaboración con la Alianza del Atlántico Norte. Bruselas está tomando medidas decisivas. Entre ellas se encuentra el plan de modernización del complejo industrial de defensa. La Comisión Europea ha anunciado los plazos y ha presentado un nuevo paquete de medidas para la movilidad militar.
Esto permitirá que el ejército europeo se desplace rápidamente por el territorio de la Unión Europea, sin enfrentarse a una burocracia excesiva, especialmente en caso de una posible amenaza por parte de Rusia. En la industria de defensa seremos fuertes si actuamos juntos, industrialmente independientes, autónomos y mucho menos divididos. Ucrania actúa como aliada. El país tendrá acceso a la logística de defensa. Queremos ampliar los corredores de movilidad militar en Ucrania. Esto sería una garantía de seguridad, lo que significa que podríamos brindar apoyo más rápido en caso de necesidad. Lo primero que hay que hacer es modernizar la infraestructura, digitalizar los procedimientos y aumentar la financiación. Uno de los principales problemas para los países de la Unión Europea sigue siendo garantizar el rápido traslado de tropas a posibles zonas de combate. Nosotros podemos responder de manera simétrica o asimétrica a estas amenazas. Contamos con todo el arsenal de herramientas. De este momento, la amenaza para los países bálticos persiste. Y en caso de una escalada repentina, por ejemplo, el ejército de Francia tendría que recorrer aproximadamente 1.500 kilómetros para acudir en ayuda de sus aliados. A pesar de que las unidades ligeras pueden desplazarse relativamente rápido, el equipo pesado requiere mucho más tiempo y preparación. Actualmente, los puentes y ferrocarriles europeos no están adaptados para el rápido desplazamiento de tanques, soldados y cargas militares. En caso de transportar fuerzas del oeste al flanco oriental, los tanques pueden quedarse atascados en túneles, en una compleja burocracia, y los puentes no soportarían el paso de estos vehículos. Basándose en la experiencia de la guerra de la Federación Rusa con Ucrania, la Unión Europea ha prestado una atención significativa a la modernización de la infraestructura crítica. Las rutas de transporte se adaptarán a estándares de doble uso para que puedan servir tanto a necesidades civiles como militares al mismo tiempo. El Schengen militar desempeña un papel especial en el fortalecimiento de la defensa del flanco oriental, especialmente para los países bálticos y Polonia. Todo depende de nuestra postura. ¿Seremos capaces de disuadir al adversario o lo alentaremos a la agresión? Pero no todos ven el peligro proveniente de Rusia o simplemente intentan cerrar los ojos ante la realidad, manteniendo una estrecha relación con el dictador del Kremlin, Putin. Se trata de un programa de armamento para el cual tendremos que gastar hasta el último recurso. Y esto concierne a toda Europa. Por las declaraciones de varios líderes influyentes, queda bastante claro que quieren entrar en la guerra. Alemania ayuda a Ucrania de todas las formas posibles, hace todo lo posible para equipar a las Fuerzas Armadas de Ucrania con sistemas de misiles de largo alcance, así como para organizar la producción conjunta en nuestro territorio. Desde hace varios meses, estamos trabajando intensamente con el gobierno ucraniano en la implementación de proyectos de armamento de largo alcance. El ejército ucraniano está siendo equipado con tales sistemas. Hemos acordado no discutir los detalles públicamente, ya que consideramos que la parte rusa no debe estar informada sobre el alcance de nuestro apoyo militar. Solo puedo decir que estamos haciendo todo lo posible para equipar al ejército ucraniano con sistemas de armamento con el alcance necesario. Y el número de estos sistemas aumentará en las próximas semanas y meses, si es necesario, hasta la producción de este tipo de armamento en la propia Ucrania. Se planea aumentar el presupuesto militar de la Unión Europea a más de 17.000 millones de euros. En total, para modernizar puentes y túneles y poner en pleno funcionamiento 4 corredores para necesidades militares en la Unión Europea, se requieren al menos 100.000 millones de euros. No se puede confiar en las palabras de Putin basándonos en la experiencia de Ucrania. No hay que inventar nada ni formar una opinión sobre Rusia basándose en esas invenciones. No hay que crear la imagen de Rusia como enemigo. Por ejemplo, inventaron que Rusia quiere atacar a la OTAN. ¿Se han vuelto completamente locos o qué? ¿Son tan tontos como esta mesa? ¿Quién se inventó eso? Eso es una tontería, ¿no entienden? Es un disparate total. Mientras el dictador le cuenta cuentos a los periodistas, los eurodiputados llaman a realizar ejercicios conjuntos y pruebas de carga de manera regular. Quieren que la Unión Europea siga el ejemplo de la OTAN para que las fuerzas de reacción rápida respondan de inmediato a la agresión del Kremlin. ¿Bromas en la Rusia terrorista? Putin encargó al gobierno que forme en el extranjero una percepción objetiva de Rusia como un Estado democrático y de derecho. Esto se desprende de la estrategia nacional aprobada hasta el año 2036. A continuación, les contaremos cuán lejos está la Rusia de Putin de ser un Estado democrático. Putin decidió nuevamente armar alboroto.
Adelante, no bajar el ritmo en el cumplimiento de las tareas establecidas. Ahora, por orden del dueño del Kremlin, los funcionarios deben convencer a los extranjeros de que Rusia es, ante todo, sobre democracia y ley. Justo hoy, Volodín empezó a contarle a todo el mundo, es el presidente de la Duma estatal, empezó a contarle a todos que resulta que los extranjeros huyen a Rusia desde esa maldita Europa. ¿Para qué creen ustedes por la libertad de expresión? Formar así en el extranjero una opinión objetiva sobre Rusia, como un Estado de Derecho, es parte de la estrategia del Kremlin hasta el año 2036. Supongamos por un momento que algún día la guerra finalmente termine, o al menos se detenga. Eso no significa que el Kremlin vaya a esconder sus principales deseos en algún armario, nada de eso. Mientras Putin esté en el poder, sus principales deseos permanecen, no desaparecen a ningún lado. ¿Cuál es su principal deseo? Su principal deseo ni siquiera es Ucrania. El deseo más importante de Putin hoy es redefinir el mundo para volver a poner bajo su influencia a todos los países del antiguo bloque del Este. Pero, aún así, ¿a quién va dirigido esto? ¿Está dirigido a los rusos para levantar su espíritu patriótico o a una audiencia externa? Los funcionarios no tienen que explicar todo esto al electorado ruso. El electorado ruso entiende perfectamente que nada de esto existe. Pero a la gente de Occidente sí hay que explicarle todo esto, lo bien que se vive en Rusia, lo maravilloso que es todo aquí y lo mal que están las cosas en Occidente. Allí en Occidente todo está mal, no hay libertad de expresión, no hay nada. A los pobres los engañan todos. E incluso los privan del petróleo y gas ruso barato, porque todos son así de malos. En palabras, parece un paraíso, igualdad de derechos, libertades, valores tradicionales. Pero en la realidad hay represión, restricciones y responsabilidad penal por expresar una opinión. Eso es algo que no existe. Entonces, ¿qué libertades hay hoy en Rusia? Ninguna, literalmente ninguna. No se puede hablar, no se puede reunir y tampoco hay elecciones. Es decir, no hay ninguna libertad civil. Entonces, ¿qué se puede contar? ¿A qué persona occidental se le puede hablar de lo bien que se vive en Rusia? Y ni hablar de cuestiones puramente económicas, como cuando hoy mismo leímos que el gobierno ruso ha puesto en marcha la impresora de billetes porque el déficit presupuestario es simplemente gigantesco. Bueno, ahí está el problema. Además de los cuentos sobre la Rusia correcta, el Kremlin también quiere reforzar la promoción de la cultura rusa y los valores tradicionales en el extranjero. Es decir, no les basta con influir en otros países, quieren aún más. Yo diría que lamentablemente Putin es bastante eficaz en esta estrategia propagandística suya. Y cuando además llegó al poder en Estados Unidos Trump, a quien todo esto le parece una tontería y quien tal vez incluso realmente cree que Putin defiende los valores tradicionales, aunque ¿qué valores tradicionales si el propio Putin no tiene familia? ¿Qué valores tradicionales, por Dios? Lo curioso es que Putin presenta todo esto como una especie de lucha contra la rusofobia. El documento también pretende ayudar a preservar la unidad de los pueblos y la integridad territorial del país. ¿En qué se diferencia la propaganda de Putin de la propaganda soviética? Se diferencia en que Putin invierte enormes sumas de dinero en la propaganda. Por un lado, y por otro lado, actúan de manera tecnológicamente competente. Es decir, toman y utilizan todos los métodos modernos. Una tarea difícil ha recaído sobre los hombros de los funcionarios rusos. ¿Pero por qué precisamente ellos? ¿Acaso Rusia no tiene otros métodos de influencia más fiables y habituales? Para los funcionarios esto es más bien una especie de historia de miedo. Porque como sabemos, a los funcionarios les encanta descansar en Europa. Y en consecuencia, cuando se les dice esto directamente, también es una advertencia. No se les ocurra ir a algún sitio sin autorización. Hay que decir que hoy en día, en Rusia, realmente no se puede viajar a ningún lado sin autorización, porque prácticamente como en los tiempos soviéticos, los pasaportes extranjeros son confiscados. Rusia intenta construir una fachada bonita que ella misma ha destruido.
Pero el mundo tampoco es ciego, y en el caso del Kremlin, los hechos no coinciden en absoluto con las bonitas palabras. ¿Es fácil sacar provecho con manos ajenas? ¿O cómo Moscú libra la guerra utilizando a los pueblos indígenas? De hecho, los analistas informan que hoy la República de Bashkortostán es líder en el número de muertos en la guerra en Ucrania. En la guerra han muerto 8.000 habitantes de la República de Bashkortostán. Teniendo en cuenta el crecimiento geométrico de las pérdidas, en el año 26 la cantidad de muertos podría alcanzar 12.000 habitantes de Bashkortostán. Según escriben los analistas, la mayor cantidad de pérdidas se registró en el invierno del 24 al 25, con 1.112 personas, mientras que el 12% de los fallecidos estuvo en la zona de combate menos de un mes. Es importante entender que el número real de pérdidas podría ser el doble, teniendo en cuenta a los heridos y desaparecidos. Y mientras en Bashkiria las familias entierran a sus esposos, hermanos e hijos que murieron en la guerra en Ucrania, el Kremlin organiza actos conmemorativos para los caídos. Solo escuchen esto. Actos conmemorativos en jardines de infancia. En jardines de infancia, escuelas y otros centros educativos de Bashkiria se llevó a cabo una acción conmemorativa en honor a los 8.000 habitantes de la región que murieron en la guerra. Los niños depositaron flores en memoria de los participantes en la guerra en Ucrania y dibujaron ilustraciones. Las administraciones de los centros educativos informaron sobre la acción usando la etiqueta de VK 8000 héroes, según destacó Astra. Yo, por supuesto, pido disculpas, pero estos niños necesitan padres, no actos conmemorativos. Pero en el Kremlin, al parecer, no lo ven así. Histeria en los pantanos. Rusia no está en pánico, ya que el dron de ataque ucraniano FPV-2 es capaz de transportar una bomba aérea FAB de 100 kilogramos. La bomba aérea de fabricación soviética se utiliza sin la parte trasera. ¿Qué implica esto para el enemigo directamente en la línea de contacto? Lo contaremos a continuación en el reportaje. La peor pesadilla de la Federación Rusa, o más bien la razón de su insomnio, es el nuevo dron de ataque ucraniano FP-2. El FP-2 se utiliza para atacar la retaguardia rusa. También puede portar una bomba aérea adaptada como cabeza de combate. Y el dron FP-2 está diseñado específicamente para ataques. Además cuenta con una cabeza de combate penetrante. No es blando como los drones convencionales, sino que utiliza como cabeza de combate una bomba FAP-100 de 100 kilogramos sin la parte trasera. Es decir, este dron puede atacar objetivos de manera bastante efectiva porque la FAP-100 es, por ejemplo, la bomba principal de la Segunda Guerra Mundial, la bomba más producida en masa. Y además puede atacar objetivos con alta precisión. La información sobre el uso de drones la confirman tanto los ocupantes como los propios militares ucranianos, mostrando su funcionamiento contra el enemigo en las extensiones del Donbass. El marcado OFAP indica la naturaleza fragmentaria explosiva del proyectil, destinado a atacar objetivos no protegidos y débilmente protegidos. El FP-2 puede atacar tanto objetivos estacionarios como en algunos casos objetivos móviles. Y esto es un punto muy importante porque, por ejemplo, se pueden atacar los mismos lanzadores Iskander cuando se desplazan a sus posiciones. La empresa ucraniana Firepoint presentó el dron de ataque FP-2. En la clase Middle Strike, repite el diseño del dron de largo alcance FP-1, utilizado para atacar objetivos en la retaguardia del ejército ruso. Es, por así decirlo, una modernización del dron de largo alcance FP-1, cuya autonomía alcanza los 1.400 kilómetros. Y el FP-2 mantiene la misma estructura, pero es de menor tamaño. Bueno, aparentemente tiene una envergadura de ala más pequeña y su alcance está limitado a 200 kilómetros. Aquí se encuentra la mayor parte de los almacenes y centros logísticos a nivel del ejército y del frente. Por eso esta zona de impacto es muy importante. Los fabricantes ofrecen el sistema tanto con una lanzadera clásica estacionaria como en una versión móvil para un despliegue rápido, camuflada como un camión militar común. Se puede acercar lo más posible, digamos, a 10 kilómetros de la línea del frente, lanzar rápidamente y salir rápido de la zona de impacto.
Se señala que la relativa baratura y disponibilidad de los drones, combinadas con una cabeza de combate pesada, permiten a Ucrania compensar en cierta medida la escasez de armamento de misiles de alta precisión. El FP2 puede considerarse una munición de alta precisión. ¿Por qué? Se le instala una cámara en la zona, digamos, a unos 10 kilómetros de la línea del frente, se cuelga un repetidor. Y este dron vuela como un FPV, es decir, lleva una cámara a bordo. Ataca el objetivo de manera precisa. Es decir, el operador ve el objetivo antes de atacarlo. Los expertos señalan que, gracias a su baja altitud de vuelo y a su uso masivo, los drones pueden eludir y saturar los sistemas de defensa antiaérea del ejército ruso, lo que en determinadas situaciones puede tener un efecto mejor que los ataques de los sistemas de misiles HIMARS. Alemania proporciona a Ucrania ayuda militar de emergencia por un valor de 170 millones de euros. Así lo informó el canciller alemán Friedrich Merz. Además, según él, Alemania aumentará el volumen de ayuda a Ucrania hasta 11.500 millones de euros en 2026. Alemania continuará apoyando a Ucrania a un nivel muy alto en el presupuesto federal para 2026. Teniendo en cuenta los acontecimientos recientes, hemos incrementado esta cantidad en otros 3.000 millones de euros, elevando el total a 11.500 millones de euros. Y proporcionamos de inmediato 170 millones de euros adicionales para infraestructura, con el fin de mitigar el impacto del terrorismo ruso en el suministro de Ucrania durante el invierno. El canciller subrayó que Alemania apoyará a Ucrania todo el tiempo que sea necesario y planea poner a disposición los activos rusos congelados precisamente para este fin. Además, Merz dio la bienvenida a los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra, pero enfatizó que Ucrania y Europa no quieren una paz basada en la capitulación y no aceptarán negociaciones a sus espaldas. Putin debe darse cuenta de que no tiene ninguna posibilidad de ganar esta guerra a costa de los europeos y del orden pacífico europeo. Un acuerdo alcanzado entre grandes potencias sin el consentimiento de Ucrania y sin el consentimiento de los europeos no será la base para una paz verdadera y sostenible en Ucrania. En los asuntos europeos, las decisiones solo pueden tomarse con el acuerdo de Europa. Europa no es un juguete en manos ajenas, sino un actor soberano que defiende sus propios intereses y valores. En este conflicto hay solo un agresor. Nombrarlo es un requisito previo para una orientación interna, que es necesaria para resolver este conflicto. Y para que las verdaderas negociaciones sean siquiera posibles, Putin debe ver demostrada la falta de perspectivas de su aventura militar. ¿Qué opinan de esta postura de Alemania? ¿La apoyan? Escriban en los comentarios qué piensan al respecto. Sin falta los leeremos. ¿Qué les parecen nuestras noticias? Escriban qué deberíamos cambiar para mejorar. Sin duda lo tendremos en cuenta. Y mientras tanto, denle like a este video para apoyar lo que hacemos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderse los próximos